Hola mis católicos, hola mis católicas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les habla Boris Soto y hoy vamos a responder a Fernando Casanova, una persona que simplemente dice los argumentos más débiles que yo he podido escuchar a lo largo pues de esta misma apologética que llevamos ya tiempo haciéndola. Fernando Casanova va a decir cualquier cosa menos va a ser objetivo. Escuchemos lo que dice Fernando Casanova, aquí le vamos a dar la respuesta y la refutación. Vamos pues, a ver, ¿qué es lo que dice? Cualquiera puede creer lo que le dé la gana. Bueno, dice que en la Iglesia Católica cualquiera puede creer lo que le dé la gana. No, es total y completamente falso. Dentro de la Iglesia está estipulado de que nosotros tenemos que tener una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Ya con eso está total y completamente refutado. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo y ahí está nuestro credo. Todos creemos absolutamente en ese mismo credo. Absolutamente todos los católicos. Aquel católico que bautizándose católico empieza a dudar o a no creer en las mismas verdades que ya se han definido dentro de lo que es la Iglesia Católica, viene a ser lo que se llama hereje. Y ya no es católico, ahora lo puedes llamar hereje. Así que no mienta nuestro amigo Fernando Casanova, porque eso está estipulado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo te hablo con datos. Fernando Casanova simplemente con cuentito de vieja y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Y es considerado parte de la Iglesia. ¿Por qué? Porque no los une la doctrina, los une. Totalmente falso. Ahí está. Petición de principio, porque él mismo dice precisamente porque yo lo digo, tienen que creerlo todo. Mentira, eso lo está diciendo él, pero ¿se está basando en algún documento? No. ¿Se está basando precisamente en alguna normativa de la Iglesia Católica? No. Entonces, para juzgar a la Iglesia Católica, no tiene ni siquiera idea de lo que está diciendo. Una institución, una jerarquía, un hombre, eso es distinto a lo que yo suponía. Curas conservadores que hablaron conmigo y yo le decía, pero... Ahí está, escuchen. Acá ya los cuentitos de vieja. Miren en qué se apoya todo este testimonio que acaba de decir. No se apoya en numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, no se apoya precisamente en documentos de la Iglesia Católica. ¿En qué se está apoyando precisamente el mismo Fernando Casanova para decir que nosotros no tenemos una sola fe? Pues precisamente en sus propias declaraciones, o sea, en sus cuentitos de vieja. Y ahorita lo estamos viendo, porque en este mismo instante acaba de decir, mira, yo he estado con alguien y mira, te va a empezar a contar. Yo le decía, pero mira, es que ya yo no creo esto, no creo. Eso es cuentos de vieja. Lo otro, esto es imposible. Non sequitur, petición de autoridad. Y tú sabes lo que me decían. No. Ahí está. Y entonces, ¿sabes lo que me decían? Dice, ahí están sus cuentitos, su experiencia personal tal vez. Y es que si es que lo tomamos inclusive con buen afán y empezamos a decir, bueno, lo que está diciendo Fernando Casanova tal vez le pasó a él. Pero no deja de ser un testimonio muy aislado y muy aportado que es de dudosa procedencia porque él es protestante. Entonces sabemos que cualquier cuento que nos pueda traer el mismo Fernando Casanova está total y completamente parcializado. Hay otra cosa que también les quería decir acá, que el mismo Fernando Casanova no está presentando absolutamente nada. ¿Saben en qué se está basando? En esto, en sus cuentitos personales, en sus, en sus peticiones de principio, en sus muñecos de paja que él mismo arma y que dice precisamente que esto te enseña la Iglesia Católica. Eso es totalmente falso. Basarse en tu propio testimonio no es algo conveniente para un debate o para salir en vivo a declarar pues algo en contra de una institución que precisamente tiene leyes, tiene normas, tiene catecismos, tiene precisamente su derecho canónico, tiene sus documentos papales, sus bulas papales, tiene sus documentos eclesiásticos, etcétera, y etcétera, y etcétera. Incluso tiene la Biblia, porque la Biblia es de nosotros. Ahora, si no me muestra absolutamente en ninguno de esos mismos documentos o en ninguna de las mismas, definiciones del mismo magisterio, todo lo que está diciendo simplemente es paja, o sea, se llama muñecos de paja. Y esto precisamente está cayendo en una falacia muy muy seguida que es el mismo protestantismo. O sea, se está volviendo protestante pero de cepa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente se va a basar simplemente en sus cuentitos de hadas, pero nunca se va a basar en la misma, en los mismos documentos fidedignos que la Iglesia Católica te presenta. No importa, lo importante es que te quede. 6 o 7 semanas antes de yo dar el aviso, hice un experimento, publiqué. Ahí está, ¿ustedes ven esto? Ustedes ven eso, ustedes escuchan eso, mejor dicho, y ven también, simplemente dice, yo he hecho ese experimento, yo. Dice que él hizo el experimento. Dice que él está haciendo el experimento. O sea, ¿qué experimento? O sea, ni siquiera tiene, digámoslo así, una hipótesis, ni siquiera tiene, digamos, los elementos como son las variables, etcétera. Ni nos está explicando ni cómo hizo precisamente la metodología del mismo Fernando Casanova para considerarlo inclusive una hipótesis. No,
no lo podemos considerar así porque precisamente no se está basando en algo objetivo, simplemente en cuentitos de vieja. Ahí está, yo hice este experimento, yo te cuento que esto me pasó, yo te estoy contando que esto es así, yo te estoy diciendo que esto es así. Bueno, se nota acá que simplemente se está basando en su propia palabra, y eso es algo bochornoso y vergonzoso para el mismo protestantismo. Así te presentan las cosas los mismos protestantes, sin documentos y sin absolutamente nada entre las manos. Ahorita yo te voy a decir precisamente lo que enseña la Iglesia Católica. Que en X, aquello sobre los dos sacramentos. Acababa de leer la continuidad babilónica de la iglesia y entonces se me ocurrió y puse algo en lo cual ya creía, que es, por ejemplo, solo hay, no ejemplo, sino que esto fue lo que publiqué, solo hay dos sacramentos, bautismo y Eucaristía. Todo lo demás se lo han inventado para controlarte. Entonces, bueno, esa invención de que hay solamente dos sacramentos es más moderna de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya consideraba sacramentos a los 7 sacramentos que nosotros tenemos dentro de lo que es la Iglesia Católica. Antes de que el protestantismo, o sea, la Iglesia de Fernando Casanova, nazca, la Iglesia Católica ya tenía estos mismos 7 sacramentos. Otra cosa que es también muy importante, que se autorrefuta y se da un balazo en la sien, porque dice los que se inventaron estos mismos sacramentos. Nosotros no lo inventamos de la nada, es el mismo Señor Jesucristo que se inventó. Y precisamente el Señor Jesucristo es cabeza de esta misma iglesia, cabeza ahora no visible, de este cuerpo misterioso de la misma iglesia. Eso es lo que nosotros profesamos. Y es el mismo Cristo quien establece, bautícense, es el mismo Cristo quien les dice precisamente, váyanse a confesar, es el mismo Cristo quien les dice que a quien los perdonen los pecados, ustedes les serán perdonados a ellos. A quienes ustedes retengan sus pecados, les serán retenidos a ellos. Entonces, esto precisamente son palabras de Dios, la confirmación, la misma Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Te lo dice el mismo Señor Jesucristo. Tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Eso es Eucaristía, que el mismo Señor Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo. Y después dice eso, hagan esto en memoria mía. Es una orden del mismo Señor Jesucristo. Aquel que no considere estos mismos sacramentos, precisamente está luchando contra el mismo Señor Jesucristo. Después, posteriormente, también el mismo matrimonio es un sacramento dentro de lo que es la Iglesia Católica. Ellos no lo consideran absolutamente sacramento el matrimonio porque ellos pueden romper cualquier momento, cualquier rato, y no le tienen respeto precisamente a esa unión que solamente lo puede unir el hombre, pero que no lo puede separar el hombre. En cambio, que lo puede unir solamente Dios, pero que no lo puede separar el hombre, perdón. Y en cambio ellos dicen, no, esto es unión de hombres, y los hombres lo van a separar. No Dios, no se mete Dios en el matrimonio para los mismos protestantes. Por eso es que el mismo Martín Lutero se agarraba tanto con el Papa, porque el Papa jamás le dio pues permiso a volverse a divorciar y a volverse a casar nuevamente con varias mujeres. Entonces, le creció el odio al mismo Martín Lutero y por eso se rebeló en contra de la misma Iglesia Católica. Hay que estudiar un poquito de historia, hay que tener, ¿no? Te estoy levantando nombres y también, los mismos tiempos de aquel 1517, 1521 aproximadamente, donde precisamente Martín Lutero ya se hacía parte de este mismo movimiento protestante. Entonces se formó cierto revuelo, pero nadie me consideró excomulgado. ¿Por qué? Porque en términos prácticos tú puedes creer lo que te dé la gana. Totalmente falso. El padre James Martin, con su activismo LGBT, totalmente contradice falso. El primer artículo del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Cualquiera que sabe de dogmática o de teología sistemática sabe que eso incluye también el orden de la creación, lo que incluye a su vez los dos sexos, hombre y mujer los creó. Si tú dices ahora que eso es una invención o una construcción social y que no forma parte del orden natural y divino establecido por el Señor, tú estás yendo en contra del primer artículo del credo. Otra vez. En el credo no se encuentra eso ahí, ¿no? Lo que sigue sí, o sea, la enseñanza del mismo Génesis, eso no está en el credo, está en el Génesis, ¿ok? Ahora, el orden de la misma creación, dice varón y hembra los formó, eso es lo que defiende la Iglesia Católica, la batalla cultural en contra de precisamente estos mismos grandes personajes que vienen a traer precisamente los pioneros de esta misma batalla cultural modernamente, te estoy hablando de estos últimos tiempos, son católicos, a los cuales también los mismos protestantes se quieren colgar de la fama de los mismos católicos y quieren empezar en este mismo camino, que este camino yo pienso que ya está trillado y ya está total y completamente pisoteado por parte, digámoslo así, de los argumentos objetivos de los mismos católicos hacia estos mismos movimientos de los que son LGTBI.
Pero me parece un doble discurso que presente pues precisamente estos mismos artículos del credo. Dice ellos que simplemente hay hombre y mujer y que precisamente no hay básicamente ese matrimonio entre dos personas del mismo sexo. La Iglesia Católica rechaza total y completamente el matrimonio de un solo sexo, o sea, hombre con hombre o mujer con mujer. Eso jamás lo va a aprobar. Tampoco te aprueba que hay bastantes géneros. Eso nunca lo dice la misma Iglesia Católica. Por consiguiente, los mismos que se dan un balazo en el pie son precisamente ellos, los protestantes, que incluso tienen iglesias evangélicas total y completamente LGTBIs, arcoíris, pastores que son precisamente gays, que unen matrimonios. Ellos llaman matrimonio al casamiento entre hombre y con hombre y mujer con mujer. Son los mismos protestantes quienes hacen esto. No es la Iglesia Católica quien hace esto, son los protestantes. Está llamando precisamente herejes el mismo Casanova sin darse cuenta a sus propios hermanitos, a los mismos bautistas del sur que casan homosexuales, a los mismos evangélicos del mismo Brasil, de las iglesias de Brasil, homosexuales todos ellos, pro LGTBI. Les está dando total y completamente la espalda, cosa que ellos son y forman parte del mismo protestantismo. Los bautistas, nada que ver, digámoslo así, no yéndonos muy lejos, en la misma zona en la cual vive el mismo Fernando Casanova, en el mismo país en el cual, digamos, reside el mismo Fernando Casanova, existen movimientos bautistas homosexuales. Y eso son los mismos protestantes, o sea, los bautistas son protestantes, hay bautistas reformados, bautistas del sur, etcétera. Los bautistas del sur son los que casan precisamente homosexuales, que son parte de este mismo movimiento de lo que se llama pues el protestantismo. Así que se está dando un balazo en el pie, porque ellos son los que admiten precisamente estas mismas, ¿qué te digo?, aberraciones de ideologías. No somos nosotros los católicos que tenemos nuestras constituciones ya definidas. Por ejemplo, le doy un documento. Yo sí te hablo con documentos. El responsum, ¿qué te dice? A la pregunta que si nosotros vamos a bendecir a las uniones de parejas homosexuales, la respuesta es rotundamente un no. Y el fiducia supplicans se hace precisamente para explicar esa respuesta, que es total y completamente negativa, a la prerrogativa o a la pregunta que hicieron estos mismos movimientos LGTBI. Se les dijo no. No hay matrimonio entre un hombre con un hombre, entre mujer con mujer. Eso no existe. Eso es antinatura. Solamente se reconoce el matrimonio natural, en la Iglesia Católica. Así que se da un balazo en el pie. Él mismo tiene iglesias homosexuales y pastores homosexuales, incluso pseudopastores, mejor dicho, ¿no? Falsos pastores que son homosexuales. Tiene una Biblia LGTBI, los movimientos evangélicos, y eso no lo van a poder borrar, porque en la tapita, en las mismas páginas, está precisamente de color arcoíris, y no solamente eso, es de las iglesias evangélicas pentecostales LGTBI. Así que se da un balazo en el pie cuando quiere oponerse a eso, cuando los mismos protestantes defienden el homosexualismo. El tipo puede ir en contra del primer artículo del credo. Yo puedo negar 5 sacramentos. Cualquiera puede creer lo que le dé la gana y es considerado parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque no los une la doctrina, los une una institución, una jerarquía, un hombre. Eso es distinto a lo que yo suponía. O sea, mira, Edgar, lo que voy a decir en adelante puede que me desacredite frente a la gente, pero te puedo dar 2 ejemplos además del mío. Y es el siguiente: se te nubla el entendimiento cuando tú cedes a la presión de allá afuera de están divididos, no hay certeza. Entonces tú comienzas a buscar seguridad y caes en el espejismo falso, ilusorio de Roma, de que tienen unidad y de que ahí hay seguridad. Pero cuando te metes te das cuenta de que no hay seguridad de salvación, ni hay seguridad en cuanto a la doctrina se refiere, no solamente porque cada cual puede creer lo que le dé la gana, aunque... Totalmente falso. Ya lo he demostrado y lo voy a demostrar. Con su comportamiento contradigan lo que es la doctrina. Ahí está. No puede absolutamente oponerse a lo que es precisamente la doctrina de la Iglesia Católica. La doctrina de la Iglesia Católica es una sola, y eso es lo que nosotros profesamos. En el credo te decimos, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es una, porque se une precisamente en cuanto a la doctrina, en cuanto al cuerpo místico de Cristo, en cuanto a la peregrinación de este mismo cuerpo de Cristo, se une en esta misma comunión con el mismo Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos una comunión. ¿Qué significa una comunión? Una común unión
precisamente doctrinalmente, sacramentalmente, etcétera, la Iglesia Católica sí tiene unión y profesa precisamente y reclama más bien a los mismos protestantes la desunión que tienen ellos mismos y les dice, ustedes están desunidos totalmente, pero la Iglesia verdadera del mismo Señor Jesucristo no está desunida. Ese es nuestro argumento contra ustedes, porque ustedes sí defienden la diversidad, porque ustedes sí dicen que puede haber un unicitario con un trinitario, pero los dos son parte del mismo cuerpo de Cristo. Los dos se llaman hermanitos y los dos se llaman precisamente y se abrazan en contra de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así que no me venga a hablar de dualidades o de diferentes doctrinas cuando ellos son los más divididos. Los presbiterianos no creen lo mismo que los bautistas no creen lo mismo que los mismos calvinistas, los calvinistas no creen lo mismo que los mismos luteranos. Los luteranos no creen precisamente lo mismo que los pentecostales no creen lo mismo que los metodistas no creen lo mismo que los adventistas. Así que si me habla de división, ellos son los que están más rajados, más divididos, más quebrados, más arruinados, son los mismos protestantes. La Iglesia Católica siempre le va a reclamar y le va a restregar en la cara. Eso es una parte muy fundamental de la apologética y por eso es que nosotros les decimos, ustedes están fragmentados, te restregamos en la cara porque la Iglesia Católica nunca ha estado fragmentada. Y a la Iglesia, la característica de la Iglesia Católica es precisamente lo que defiende, una sola Iglesia, un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. ¿Qué significa una misma fe? Una sola fe, una misma fe, una sola forma de creer. Eso es lo que nosotros defendemos. En lo que dice, las personas pueden creer en lo que sea, las personas individualmente pueden creer en lo que sea, pero eso está condenado por la Iglesia Católica. No que, digámoslo así, tú dejes de respirar o te metas, digámoslo así, en un río por tu voluntad, eso precisamente es un pecado para la Iglesia Católica. ¿Puedes hacerlo? Sí. Pragmáticamente tú te puedes lanzar, digámoslo así, al agua. Tú te puedes morir inclusive si quieres, te puedes morir. Incluso puedes resistir la misma gracia de Dios. Pero eso es de acuerdo a tu decisión que has tomado. La Iglesia Católica no te va a decir, a ver, porque te has tirado a un río ya estás perdonado o eso no es pecado. Eso es totalmente falso. No dejas, o mejor dicho, dejas de ser católico. Dejas de ser precisamente hijo de Dios cuando cometes precisamente esas herejías. ¿Y sabes qué? No saben ni siquiera leer lo que dice la Iglesia Católica. No es necesario que un obispo, que el Papa baje y te diga, Fernando Casanova, estás total y completamente mal, eres un hereje. No, la herejía se da automáticamente. ¿Cuándo se da la herejía? Cuando tú ya dudas de una doctrina de la Iglesia Católica. Ya no eres llamado católico, eres llamado hereje. Por lo tanto, la Iglesia Católica no defiende que tú creas en lo que sea y puedas seguir siendo llamado católico. Eso es total y completamente falso. Desde el momento en que tú vas a dudar de la doctrina de la Iglesia Católica, cualquier punto que sea, estás total y completamente cayendo en herejía. Y por consiguiente se te llama hereje. O sea, tú ya sabes automáticamente que eres un hereje cuando ya estás dudando. Ya eres un hereje. Cuando el mismo Fernando Casanova decía, yo he hecho un experimento y he puesto que solamente hay 2 sacramentos, ahí ya estás cometiendo herejía. Es más, en el momento en el cual tú dudaste de que existen 7 sacramentos en la Iglesia verdadera de Dios, ahí ya tú eres hereje. Ya no eres católico, eres llamado hereje. La Iglesia Católica llama herejía, la define como una negación obstinada o la duda pertinaz. Escucha, dice que es una negación obstinada o la duda pertinaz. Tú tenías duda al principio, antes de publicar eso, tú tenías duda y decías, yo creo que precisamente hay solamente 2 sacramentos. Pero eso es herejía. Según la Iglesia Católica te dice, la herejía se define como una negación obstinada o la duda pertinaz después de haber recibido el bautismo de alguna verdad, escuchen, de alguna verdad que debe creerse con fe divina y católica. O sea, todos los dogmas, todos los sacramentos, etcétera, toda la doctrina de la Iglesia Católica se tiene que creer. Si tú dudas o si tú te empiezas a dudar y dices, verdaderamente yo creo que la doctrina de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, el dogma, no creo que eso sea importante y además no creo que precisamente, yo no creo en la Inmaculada Concepción. Ahí tú ya estás siendo, ¿qué? Según la Iglesia Católica, hereje. Por consiguiente, la Iglesia Católica ya tiene definido todas estas cosas, las cuales está diciendo precisamente el mismo Fernando Casanova. Así que se le cae la mentira al decir que la Iglesia Católica te permite hacer cualquier cosa y te sigue llamando católico. Totalmente falso. Eres llamado hereje desde el momento en el que incluso dudas simplemente
de la misma doctrina de la Iglesia Católica, ya te has convertido en hereje. Y después, incluso si tú lo realizas, si tú te niegas a la doctrina de la Iglesia Católica, eres llamado con razón hereje. Otra vez te lo leo. Para la Iglesia Católica, la herejía se define como la negación obstinada o la duda pertinaz después de haber recibido el bautismo de alguna verdad que debe de creerse con fe divina y católica. Esta definición distingue la herejía de otros pecados contra la fe, como la misma apostasía y también el mismo cisma. Eso es algo muy importante. No es lo mismo ser cismático que ser hereje. No es lo mismo ser precisamente apóstata que ser hereje. Eres hereje precisamente porque te has negado a una doctrina que tú deberías creer. En el caso de Casanova, era un hereje desde el momento en el cual ha dudado. Esto te lo dice la Iglesia Católica. Por eso hay que saber, hay que leer. Las mismas distinciones clave, por ejemplo, entre herejía y apostasía. La apostasía es el repudio pues total de la misma fe cristiana, mientras que el mismo hereje conserva la fe en Cristo, pero corrompe los mismos dogmas y al seleccionar, ¿no?, y al moldear a su gusto ciertos puntos de la doctrina. Por ejemplo, el mismo Fernando Casanova simplemente conservó, dice él, según él, solamente 2 sacramentos, que es la Eucaristía y el mismo bautismo. Y él decía, solamente existen 2 sacramentos y los otros 7 no lo son, o los otros 5 no lo son. El resto no es precisamente sacramento. Así que está total y completamente falseando aquí, porque la Iglesia Católica ya te dice que eres un hereje. Eso es herejía. Cuando tú a tu gusto quitas partes de la misma doctrina de la Iglesia Católica, ya estás siendo hereje. O sea, no es que tú puedes creer lo que sea y sigues siendo católico. No, eres llamado con razón hereje. La herejía versus el cisma. Por ejemplo, el cisma es el rechazo de la misma sumisión al romano pontífice o de la comunión con los mismos miembros de la Iglesia sujetos a él, perturbando pues el orden eclesial más que la doctrina. San Cipriano describe pues la misma infracción de la misma unidad de la Iglesia como el más grave de los mismos pecados. Esto te lo dice explícitamente. Los elementos de la misma herejía. Miren que cayó en herejía el mismo Fernando Casanova y no lo sabía, o sea, no sabía que era hereje. Él mismo decía, no, me siguen aceptando. Que se autoperciba él, sigue aceptándose, etcétera, es una cosa, pero lo que dice la Iglesia Católica es otra cosa. Los elementos de la herejía, por ejemplo, para que una creencia errónea sea considerada herejía formal, deben ocurrir varios elementos. Primer elemento, el bautismo, o sea, la persona debe de haber recibido el bautismo. Con el mismo Fernando Casanova recibió precisamente el bautismo. Otra cosa, la verdad de fe divina y católica, o sea, la verdad negada. O sea, si tú niegas precisamente los otros sacramentos, ya eres hereje. La duda debe ser de que la Iglesia, lo que la Iglesia propone, lo que la Iglesia sostiene como divinamente revelada, como doctrina y establecida de la Iglesia Católica, y tú dices, y te opones y dices, no, esto no es así, solamente hay 2 sacramentos, ya eres hereje. O sea, ya se te llama hereje, ¿no? Esto incluye verdades, por ejemplo, contenidas en la palabra de Dios escrita o transmitida por la misma tradición, definidas por un juicio solemne del romano pontífice o sobre el colegio de obispos, o las mismas propuestas infaliblemente por el magisterio ordinario y universal. Entonces, vamos a ver que aquí el mismo Fernando Casanova se oponía precisamente a esto. Ya en su pensamiento ya era hereje porque había una duda dentro de él, y peor aún, cuando se empezó a oponer a la misma doctrina, se confirmó su herejía, o sea, seguía siendo hereje. O sea, desde el momento en el que duda una persona, ya es hereje, ya no es católico, es hereje, ¿no? La obstinación también y la misma pertinacia, ¿no? Es la adhesión obstinada a una doctrina particular, como el mismo Fernando Casanova se unió a los mismos luteranos. Mientras una persona esté dispuesta pues a someterse a la decisión de la Iglesia, sus creencias erróneas son consideradas errores transitorios y no herejía formal. Escuchen algo muy importante. Si tú sigues perteneciendo a la Iglesia y te confiesas y reconoces tus errores, estos errores simplemente son errores transitorios. ¿Qué significa esto? Que tú puedes llegar a confesarte, pero si tú no te confiesas y progresas en esa tu herejía, aún continúas siendo hereje, ¿ok? La obstinación implica que la voluntad juega un papel inclinado libremente pues al intelecto o a adherirse a los mismos principios declarados falsos por la misma autoridad divina de la misma Iglesia. Si tú consideras, aún sigue que la Iglesia esté equivocada, que solamente hay 2 sacramentos, como decía el mismo Fernando Casanova, y él se sentía, sigue católico, una cosa es autopercibirte, otra cosa es lo que dice la Iglesia Católica. Hay que
saber escuchar, hay que saber leer y sí hay que saber estudiar, o hay que hacer lectura, no hay que decir las cosas como si fueras, digámoslo así, palabra autorizada. No, eres un simple payaso y tus palabras simplemente se las lleva el viento cuando dices la Iglesia Católica enseña esto, pero no muestras ningún documento. Por eso te estoy refutando y por eso te estoy presentando los documentos que son, ¿qué te digo?, pertinentes para esta misma refutación. La herejía implica pues una negación o duda deliberada y consciente de una verdad de fe. Si tú conscientemente te opones a la verdad revelada por el romano pontífice, por la misma iglesia, por la doctrina ya establecida de la Iglesia Católica, ya eres considerado precisamente con todas las letras y las letras grandes en hereje. Para no hacerla larga, te voy a dar los mismos documentos donde yo me sostengo. El Código de Derecho Canónico en el numeral 751, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2089, el Diccionario de la Iglesia Cristiana en la Enciclopedia de la Iglesia Cristiana, con la palabra heresía, o sea, la palabra herejía de dimensión eclesiológica, la Enciclopedia Católica también de heresía, de Enciclopedia Press, también las perspectivas principales de la misma cristería, esto pues por la misma Comisión Internacional Teológica, la fórmula de la misma profesión de fe y la fe asumida. Así se llaman pues estos mismos escritos que son muy importantes: catecismo, Código de Derecho Canónico, documentos teológicos, definiciones, enciclopedias. Es lo que yo te muestro para defender mi punto. ¿Quién conoce más a la Iglesia Católica? Un protestante no, porque está en el otro bando, no ve con claridad, está total y completamente cegado, y eso lo hemos determinado el día de hoy. Y esto lo presentan como shorts, inclusive, como si hubiera dicho algo inteligente, y eso todavía juega en su contra del mismo Fernando Casanova, porque él se está basando simplemente en sus cuentitos de viejas. O sea, yo te cuento que esto es así, pero no me cuentes que esto es así. Tienes que poner aquí, si es que quieres determinar o si es que quieres formular un debate o defender un argumento, tienes que defender precisamente con argumentos objetivos, con puntos objetivos y elementales, que son lo más importante, ¿no? Aquello que te pueda respaldar verdaderamente con academia, con documentos, con evidencias. Lamentablemente no presentó ninguna evidencia, ni un numeral del catecismo, ni un numeral del derecho canónico. Yo sí te presenté numerales del derecho canónico, numerales del catecismo de la Iglesia Católica para defender este punto. Muchísimas gracias por su misma atención. Antes de irme, siempre vamos a hacer el gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espero que te guste esta misma transmisión. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te guste también esta misma enseñanza. Dale like. Regálame tu poderoso like, como dice el mismo Alex Católico, nuestro hermano Alex. Y también sigue este mismo canal, suscríbete y comparte como es de costumbre. Fernando Casanova, simplemente un payaso. Un cirquero nada más, un cirquero más de los mismos protestantes. ¿Qué te digo? Una persona total y completamente pusilánime, una persona total y completamente indocta, no está preparada precisamente para oponerse a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le queda muy grande, porque la Iglesia Católica tiene defensores y apologetas, como la talla de Borisotto, como la talla precisamente de Dante Urbina, como la talla del mismo Marc Rupert Calvo, como la talla precisamente de varios actores que te van a responder y te van a refutar de una manera muy académica, como ahorita, como es el caso del día de hoy. Te estoy respondiendo con documentos, con evidencias. Valora eso. No valores los cuentitos de vieja que te viene a traer el mismo Fernando Casanova. El protestante es eso, simplemente rumores, simplemente acusaciones total y completamente falsas. No te presentan documentos, no te presentan evidencias. Dicen una cosa, disparates, acusan a la Iglesia Católica, dicen que somos asesinos, idólatras, etc. Pero en el momento de presentar precisamente esa misma su defensa, son un hazmerreír, porque ¿sabes qué te dicen? No, es que te cuento que a mí me ha pasado esto, no, es que te cuento este cuentito. No se trata de eso. Hay que ser objetivos. Hay que ser objetivos. Y precisamente la objetividad tiene pues como resultado estas mismas, o mejor dicho, tiene como proceso estos mismos argumentos que son pruebas fehacientes y evidencias que precisamente dejan en ridículo al mismo protestante que es un fanático simplemente. Esto es el fanatismo. Cayó en el fanatismo el mismo Fernando Casanova, cayó simplemente en la oposición el mismo Fernando Casanova y también los mismos protestantes que presentan este video. O sea, me parece algo ridículo total, ¿no? Un ridículo total, de la magnitud, qué sé yo, de Saturno, ¿no?